Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radios creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Gustavo San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo, luego un público que conocía el de Dios en el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas, porque en los orígenes de la iglesia primitiva la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Nuestra cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio oblicuos son dados al Padre Félix Trux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Gustavo San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 23, donde se lee que llegando al templo, mientras se enseñaba, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿con qué autoridad? Hermanos, la autoridad es atributo de Dios, que todo lo puede porque lo es todo. El Señor Jesús, sobre el asna, nos ha mostrado su poder, que es santo, totalmente diferente del nuestro. Seguimos leyendo el versículo. ¿Con qué autoridad haces esto? La pregunta sobre la autoridad para hacer esto se halla en un principio, en el centro y al final de la discusión. Esto son la entrada mesiánica y la purificación del templo de Jerusalén, que acaban de narrarse en estos versículos. Los jefes han intuido que ha terminado su dominio sobre el pueblo y sobre el templo. Seguimos leyendo el versículo. ¿Quién te ha dado tal autoridad? Hermanos, si la autoridad del Señor Jesús viene de Dios, la de ellos es falsa y perversa. Y el versículo 24 se lee: también yo os voy a preguntar una cosa. Si me contestéis a ella, yo os diré a mi vez, dice el Señor Jesús. Hermanos, el Señor Jesús responde a la pregunta con otra pregunta. La suya no es una astucia de quien no quiere exponerse. Una respuesta solo puede dar a quien quiere entenderla. De lo contrario, es inútil. De todos modos, hermano que me escuchas,
resultará falsa por ser mal entendida. Una pregunta que no se deja interrogar nunca tendrá respuesta. Un verdadero interrogar es siempre un hacerse interrogar. Hay un modo de preguntar para captar y poseer, y otro para comprender y acoger. El primero tiene como resultado el tomar y matar. El segundo tiene como resultado concebir y generar. En el versículo 25 se lee: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Hermanos, el bautismo de Juan el Bautista no es el punto de llegada de la prédica profética. Es el punto de llegada de la predicación profética que denuncia el mal y anuncia el perdón. Solo así es posible la conversión. Como sabemos que vamos inconscientemente hacia la muerte, podemos cambiar la dirección a nuestro camino. Solo la vergüenza de aquello de lo cual neciamente nos ufanamos nos aparta del mal. Y el peor mal es considerar un honor lo que en realidad es una infamia. Seguimos leyendo el versículo. ¿Del cielo o de los hombres? Hermanos, la pregunta del Señor Jesús es si Juan el Bautista es un profeta verdadero o falso. Si su palabra viene de Dios o no. Ellos discurrían entre sí. Se lee en la Escritura. El suyo es un monólogo, un aborto de diálogo. Buscan un camino de salida de aquello que los conducirá a la verdad. Es un modo de razonar que no razona. Quiere justificar unos privilegios. No quieren descubrir que no tienen razón. Es lo que hacemos normalmente cuando discutimos. Seguimos leyendo el versículo. Si decimos del cielo, no pueden decir que la palabra de Juan el Bautista es verdadera para no condenarse a sí mismos como injustos. Se derrumbaría su prestigio religioso. Deberían despojarse de todas sus hojas y mostrar su desnudez estéril. De su modo de razonar, se comprende que no están interesados en buscar la verdad, sino eludir sus consecuencias. Y el versículo 26 se lee: si decimos de los hombres, no pueden decir que Juan el Bautista es un falso profeta. Perderían el favor del pueblo, que lo considera como un hombre de Dios. El dilema que presenta el Señor Jesús no tiene escapatoria. Proponer la verdad de un modo interrogativo y respetuoso, pero claro, es un gran acto de misericordia. Es lo que hace el Señor Jesús para que puedan escoger. Si no son libres para escoger, pueden al menos darse cuenta de ello y, a pesar de las resistencias contrarias, pedir con insistencia: conviértase, Señor, y seré convertido. Conviérteme, Señor, y seré convertido. De lo contrario, quedan en una dramática calle sin salida, la cual quedará descrita en la parábola sucesiva. Se oponen a la verdad con una violencia igual a la evidencia con la cual ella se propone. Y el versículo 26 se lee que los judíos dicen: no lo sabemos.
no es la respuesta de quien ignora, sino de quien no quiere responder para no comprometerse. El último baluarte de la mentira ante la verdad es adjudicarse la buena fe del ignorante. Existe una ignorancia docta, propia del que sabe que no sabe, y se abre a lo desconocido. Y existe una sabiduría necia, propia del que sabe, pero se hace el que no sabe, porque lo que sabe lo cuestiona. No reconocer la verdad que no conoce es resistencia al Espíritu de Dios y al propio, aunque ninguno puede realmente mentirle a su corazón. Seguimos leyendo el versículo. Tampoco yo os digo, dice el Señor Jesús. La respuesta al que no quiere responder es el silencio de Dios, respetuoso de su majestad y de nuestra dignidad. Su majestad es misericordia que no quiero condenar. Nuestra dignidad es la libertad, incluso para rechazar la verdad. Pero esta situación es tremenda. Muestra que usamos la libertad contra la verdad, destruyendo ambas en nosotros. Hermanos, el silencio de Dios es nuestro drama, pero también el suyo. La cruz será su única respuesta a nuestro silencio. En efecto, hermano que me escuchas, Dios es palabra y muere si no encuentra escucha. Su silencio no es un desquite contra el que miente, sabiendo que miente. También ante su condena, él callará. Lo anuncia Mateo, capítulo 26. Así lo hace delante de cada Shoah. Pero su silencio es su máxima revelación y nuestra interpelación. Respóndeme y yo te responderé, nos dice Él, el omnipotente. Si Él calla, nosotros somos como quien baja a la fosa, lo anuncia el Salmo 28. El silencio de Dios es también la muerte del hombre, porque Él es nuestro interlocutor y nosotros somos la respuesta que le damos a Él. Hermanos, buscar la palabra de Dios y no encontrarla es la mayor maldición. Lo anuncia Amós en su capítulo 8. Propia del que sofoca la verdad en la injusticia. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 1. Pero vayamos a Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32, donde se lee: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero, le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Y éste le respondió: Voy, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Le contestaron: El primero. Jesús dijo: en verdad os digo, que los republicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de los cielos. Porque Juan vino por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo,
os arrepentís después de creer, para creer en Él. Vosotros, si viéndolo, os arrepentís después para creer en Él, dice el Señor Jesús a los jefes del pueblo, que le preguntan qué autoridad tiene. No puede responder a su pregunta, porque no están dispuestos a reconocer su error y deducir las consecuencias. Hermanos, el que no quiere cambiar no puede comprender a quien le propone lo contrario de lo que él hace. El Señor Jesús no es quisquilloso, que se divierte en invertir nuestras ideas. Las invierte solamente para enderezarlas. Como dice el profeta, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos. En Isaías, capítulo 55. Pero el que no quiere convertirse, no queda abandonado a sí mismo. El Señor Jesús le habla en parábolas, para que al ver que no ve, se convierta y sane. Hermanos, el Señor Jesús se revela con claridad al que lo ama, aunque no lo comprenda como lo hizo el apóstol Pedro. Al que lo comprende, pero no lo ama, le habla primero con su silencio y luego con parábolas. Se trata de un modo de hablar que a la vez calla y dice, expresa algo incomprensible que hace alusión a alguna otra cosa que, cuando uno quiere, puede comprender. Hermanos, esta parábola revela la situación del oyente que no quiere convertirse. Es como el hermano que dice sí, pero no lo hace. Cuando es consciente de esto, puede volverse como el otro que dice no, pero luego cambia de parecer. La parábola está constituida sobre la confrontación entre dos hermanos. La confrontación viene a ser paradójica e incluso escandalosa. En la conclusión, hermano que me escuchas, donde se afirma que las personas manifiestamente injustas son preferibles a las que son consideradas como justas. En efecto, estas no sienten ninguna necesidad de conversión. Los sacerdotes judíos y los principales del pueblo judío son como la higuera, que tiene muchas hojas y ningún fruto. Son como el templo de Jerusalén, que es guarida de ladrones y no casa de oración. Pero no se convertirán nunca mientras se crean justos. Por el contrario, hermano que me escuchas, por el contrario, los pecadores, al menos los que son indicados públicamente como tales, tienen una ventaja. Obviamente, no cumplen la voluntad de Dios, pero no pueden fingirse justos, al menos porque todos les recuerdan lo que ellos son. Cumplir la voluntad del Padre es el centro del Evangelio del apóstol Mateo. Significa reconocerse como hijo y vivir como creyente. Esto le es posible al que se convierte, pero se convierte solamente el que siente malestar por el propio mal. Verdadero ciego es aquel que cree ver, como lo anuncia Juan, capítulo 9.
Y verdadero pecador es el que se cree justo, como lo anuncia Lucas, capítulo 18. Y su pecado no obtiene el perdón porque ni siquiera lo quiere. Hermanos, la parábola evidencia este pecado grave para que no se lleve a cabo en la inadvertencia una resistencia sorda al Espíritu Santo. El relato que sigue mostrará cómo Él actúa en la historia pasada y presente. En el contexto, cumplir la voluntad de Dios es conocer y aceptar el juicio expresado sobre los jefes y sobre el templo del Señor que viene sobre el asna. La parábola, para que la comprendan sin equívocos, el Señor Jesús la explica incluso a los interlocutores que están implicados directamente. Hermanos, el Señor Jesús vino para instaurar un juicio, para que el que es ciego vea y el que cree que ve sea consciente de su ceguera, como lo anuncia Juan, capítulo 9. La iglesia, hermano que me escuchas, al igual que Israel, se reconoce en los que dicen, Señor, Señor, pero no cumple la voluntad del Padre, como lo anuncia Mateo, capítulo 7. Es la casta meretriz, la meretriz que se convierte en casta esposa, por cuanto se reconoce a sí misma. Como prostituta, se convierte en sí toda vez que reconoce el propio no y se convierte. La misma lectura que hace de la palabra de Dios puede ser profética o apologética. La primera la declara injusta y la llama a la conversión. La segunda es un intento de autojustificación que endurece en la ceguera. Y en el versículo 28 se lee, ¿qué os parece? Hermanos, el Señor Jesús interpela a los interlocutores y espera obtener la respuesta que antes le han negado. Al menos no se la podrán negar a sí mismos. En efecto, comprenderán que la parábola es para ellos. Seguimos leyendo el versículo. Un hombre tenía 2 hijos, como también lo podemos leer en Lucas capítulo 15. Hermanos, en la parábola aparecen con frecuencia 2 figuras contrastantes que se iluminan mutuamente. En realidad, son una sola persona. Soy yo que leo, aunque pienso siempre que soy una tercera persona. En efecto, soy el hermano menor de Lucas capítulo 15, que hace el mal, pero envidia con nostalgia las seguridades del mayor. Y soy también el mayor que obedece, pero envidia con rencor la libertad del menor. En realidad, los 2 hermanos son iguales. Tienen la misma imagen del padre, que es considerado como un amo exigente al que hay que rebelarse o plegarse. Tengo que cambiar mi idea acerca de él. Y esto es posible solamente si, además de la experiencia de rebelión y esclavitud, descubro que él es amor y libertad. Hermanos, en esta parábola, yo soy el que dice sí con palabras, pero no con los hechos. No quiero cumplir la voluntad del Padre Celestial.
exactamente como el que dice no, pero solamente si lo sé, puedo arrepentirme y cambiar. Seguimos leyendo el versículo. Llegándose al primero, le dijo, hermanos, el primero no es como se creería el mayor, el justo, sino el otro. En efecto, los primeros son los últimos y los últimos son los primeros, lo anuncia Mateo capítulo 20. Seguimos leyendo el versículo. Hijo, como hijos y no como esclavos. Estamos invitados constantemente al trabajo en la viña del Padre, a toda hora. Vete hoy, dice la Escritura. Hoy es el día de nuestra vida terrena, en el cual estamos llamados a escuchar su voz, lo anuncia el Salmo 95. Apresurémonos a entrar en este hoy, que es Dios mismo, nuestro descanso, como lo anuncia Hebreos, capítulo 4. Seguimos leyendo el versículo. Vete hoy a trabajar en la viña. Hermanos, la viña es el pueblo de Dios. El trabajo en la viña del Padre Celestial es el servicio a los hermanos. Realización plena de la ley mosaica, como lo anuncia Mateo capítulo 7. Este es el fruto de la viña, del que carece la higuera cargada de hojas, así como el templo de Jerusalén lleno de bandidos. Y el versículo 29 se lee, no quiero. En ciertos manuscritos que nosotros seguimos, está invertido el orden con respecto al que aparece usualmente. Desde el comienzo, Adán le dijo no al Padre, engañado por la serpiente. Cumple la voluntad de ésta, con la ilusión de que obra para el propio bien, como se lee en Génesis capítulo 3. Uno es hijo de aquel de quien escucha la palabra. El hombre, hermano que me escuchas, que no escucha a Dios, pierde la semejanza con él y se hunde en el vaciamiento progresivo de la propia humanidad hasta destruirse. El veneno de la palabra mala a todo el cual caso lo hace raza de víboras, como está en Mateo capítulo 3. Hijo de la serpiente mentirosa, mentirosa y homicida desde el principio, como lo anuncia Juan capítulo 8. La mentira es siempre homicida. Mata porque le quita al hombre la palabra que lo reduce a esa condición. Seguimos leyendo el versículo. Después se arrepintió. No se narra cómo sucede este cambio. Desde siempre, los profetas han tratado de hacer ver el horror de haber abandonado al Señor, fuente de agua viva, para acabar agrietadas que no contienen el agua, como lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 2. Seguimos leyendo el versículo. Y fue, hermanos, el fruto del arrepentimiento es la conversión, el retorno a aquel del cual se ha huido. La finalidad de esta parábola, hermano que me escuchas, así como la de toda palabra profética, es revelar nuestro no para que pasemos al sí hacia aquel que desde siempre es todo y solamente sí, como lo dice 2 Corintios capítulo 1. Nuestro primer sí será decir ante todo, sí, es verdad. Digo no al sí. Y el versículo 30 se lee,
Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Hermanos, la propuesta del Padre Celestial a los hijos es idéntica. Es el mandato del amor que los realiza haciéndolos semejantes a Él. Seguimos leyendo el versículo. Voy, Señor. Este segundo hijo mira al Padre como un amo al cual no se le puede decir no, aunque este es su deseo, que desde luego cumple en la práctica. La persona religiosa se siente en la obligación de complacer a Dios. Es un deber, pero por deber ninguno sabrá amar nunca. Seguimos leyendo el versículo. Y no fue. Tampoco este hijo es igual que el otro. Quiere escuchar al Padre Celestial, sin embargo, mientras el que dice no, luego reflexiona y cambia de parecer. El que dice sí a la fuerza, necesariamente no cumple. Está dividido. Dice sí porque no puede decir no, pero no cumple porque no puede obrar de otro modo. El miedo de colocarse contra el Padre, que a la vez es el amo, le prohíbe reconocerse el propio no. Expresar abiertamente la propia negativa ya es una señal positiva. Supone que el Padre respete la libertad del Hijo. Decir sí por miedo supone, en cambio, que el Padre no tolere la libertad y aplaste al que se rebela. Un verdadero sí para siempre a través del no. El no es importante en toda relación. También el niño pasa al sí a través de la fase obstinada del no. Es la condición necesaria para ser uno mismo y reconocerse uno con el otro. ¿Cuál de los dos? Dice el versículo 31. ¿Cuál de los dos? El Señor Jesús explicita la pregunta inicial. ¿Qué os parece? Al pedir el parecer de sus eventos. Seguimos leyendo el versículo. El primero le dicen. Los oyentes comprenden y responden correctamente, pero solo porque, como lo leemos nosotros, piensa que se identifican con un tercer hermano que actúa como el primero y habla como el segundo. Pero este hermano fantástico no existe. El que dice sí, no cumple. El que dice no, no puede convertirse. El que dice no puede convertirse, en otras palabras. Seguimos leyendo el versículo. En verdad os digo que los publicanos y las rameras, hermanos, es la palabra más dura y más consoladora que el Señor Jesús dijo directamente a sus interlocutores, después de haber logrado que admitieran lo que nunca habrían admitido. Pero este es el truco de las parábolas. Hacen comprender como si lo hubiera dicho otro, lo que nunca uno quisiera entender al referirse a sí mismo. Nosotros, hermano que me escuchas, que somos justos y sabios, obviamente pensamos bien porque somos gente acomodada. Ante Dios estamos mucho más atrás que unos bribones y unas prostitutas. Somos nosotros los verdaderos bandidos que despojan a los hermanos y les imponen cargas insoportables, como lo anuncia Mateo capítulo 23. Y se lucran con la cuota del piadoso. Somos nosotros las verdaderas prostitutas
que reducen el amor a Dios a una relación interesada, sin darnos cuenta de que es una pura pérdida. Lo anuncia Ezequiel, capítulo 16. Hermanos, los publicanos y las prostitutas tienen la patente de los pecadores reconocidos. Nosotros, mientras no nos identificamos con ellos, no tenemos ni siquiera la dignidad de saber que somos personas de esa clase. Seguimos leyendo el versículo. Llegan antes que vosotros al reino de Dios. Nosotros, hermano que me escuchas, por nuestra parte, lo seguimos cuando aceptamos ser peores que ellos. El hijo que considera al padre como amo es ciertamente peor que el que se revela. Este intuye por lo menos que se le concede la libertad, al otro no. Y en el versículo 32 se lee: porque vino Juan a vosotros como camino de justicia. Hermanos, Juan el Bautista, como todos los profetas, pedía la conversión, según Mateo capítulo 3. Seguimos leyendo el versículo. No creísteis en él. Por el contrario, creyeron que era un endemoniado, según Mateo capítulo 11. ¿Cómo se atreve a cuestionar a los justos? Seguimos leyendo el versículo. Mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Por eso el Hijo del Hombre come y bebe con ellos, como de Mateo capítulo 11. Son sus hermanos, porque se convierten y cumplen la voluntad del Padre, según Mateo capítulo 7. Seguimos leyendo el versículo. Vosotros, ni viéndolo. Los jefes han visto no solo a Juan el Bautista, sino también el ingreso del Señor Jesús en Jerusalén y en el templo. Lo verán dentro de pocos días en la cruz, donde será leño seco y templo destruido. Él, que es el árbol de la vida y el Hijo de Dios, la señal definitiva con la cual se revelará para la conversión de todos nosotros. Será el producto último de nuestra violencia ciega. Seguimos leyendo el versículo. Os arrepentís después para creer en él. Hermanos, la fe es la gran conversión. Es el paso de la propia justicia presunta a la justificación de Dios. Ella nos hace ver. La fe es la iluminación, tanto la realidad de nuestro no a Dios como la de su sí a nosotros. Cuando veamos la señal del Hijo del Hombre, en la cual se cumple el sí de Dios al creyente y del creyente a Dios, entonces nos golpearemos el pecho, lo anuncia Mateo capítulo 24. Pero la salvación del justo sucederá solo al final o también antes. Será cuando va a reconocer en sí el pecado que reprocha a los otros. Entonces, y no antes, le será posible convertirse. Vayamos a Mateo capítulo 21, versículos 33 al 46, donde dice: oíd otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre para guardarla, la arrendó a unos labradores, y se ausentó.
Luego llegó el tiempo de los frutos. Envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le pegaron, y a otro lo mataron, y a otro lo apedrearon. De nuevo, envió otros siervos en mayor número que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: respetarán a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vamos, matémoslo y quedémoslo con su herencia. Y agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a esos malvados les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores desecharon es piedra angular, en piedra angular se ha convertido? Fue el Señor quien hizo esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Pues bien, os digo que se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. El que cayere sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien cayere será triturado. Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos oyeron estas palabras y comprendieron que se refería a ellos, trataban de detenerlo, pero tuvieron miedo a la gente, porque lo tenían por profeta. La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido, dice el Señor Jesús a los jefes del pueblo. De este modo, declara cuál es su autoridad y de dónde le viene. Es la de la piedra desechada, convertida en piedra angular. Hermanos, la del Hijo crucificado y resucitado. La cruz, necedad y debilidad para sabios y poderosos, es sabiduría y poder de Dios que salva al creyente, destruyendo sus delirios de muerte. Jesús es el Mesías, que viene en el nombre del Señor, porque viene sobre el asna, aquello por lo cual es desechado. Es la autoridad misma de Dios, que al final será reconocida precisamente por quienes lo crucificaron, según Mateo capítulo 27. Esta autoridad que desde siempre el Hijo de Dios tiene en el cielo, se la confieren en la tierra los que la rechazan. Los señores del templo de Jerusalén y del pueblo, que no conocen al Señor de la gloria, como está descrito en 1 Corintios capítulo 2. Estos desencadenan ciegamente contra él su violencia de muerte, y él se hace su Salvador y Señor, porque absorbe en sí su mal sin restituirlo, y de este modo revela quién es Dios y quién es el hombre a su imagen. Sin solución de continuidad con la parábola anterior, este trozo es una alegoría de la historia de Israel, que en la parábola sucesiva se extenderá a la iglesia. Expone una teología de la historia en sentido fuerte. Dice cómo ve Dios nuestra realidad al revelar las cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo, según Mateo capítulo 13. Desde el punto de vista de Dios, el misterio que se halla en el origen del mundo
Es su amor como Padre Celestial hacia los hijos en el Hijo suyo. Todo se ha hecho para Él y en vista de Él, y todo subsiste en Él, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 1. Pero nosotros, por ignorancia, lo estructuramos sobre todo nuestro egoísmo, que nos mata como hijos y como hermanos. Por consiguiente, hermano que me escuchas, dos cosas ocultas se hallan ahora en el origen del mundo: el cuerpo del Hijo de Dios y el cadáver del hermano. Y Dios hace de ellas una sola. El hermano, al cual le quitamos la vida, es el Hijo que entrega su vida por nosotros. La historia es un libro sellado que solo el Cordero de Dios, inmolado, está en condiciones de abrir y leer. Lo anuncia Apocalipsis, capítulo 5. Dios quiso desde el comienzo un mundo hermoso, que es reflejo de su gloria. Pero nosotros lo hemos convertido en un mundo feo, lleno de violencia, que da muerte al hermano. Al Señor, que respeta nuestra libertad, no le queda otro camino sino hacerse el mismo hermano sobre el cual se descarga nuestra violencia, para restituirnos en su amor nuestra verdad como hijos. Es una solución realmente divina. Incluso quien se opone a él no hace más que ejecutar su designio. Hermanos, la historia es una manifestación progresiva del misterio de un Dios que vence nuestro mal cargándolo sobre sí y convierte nuestro delito máximo en su admirable obra de salvación para todos nosotros los creyentes. El relato narra el entrelace de nuestra infidelidad con su fidelidad, su venida a nuestro encuentro y nuestro rechazo. Es una pasión infeliz, sin salida. La nuestra es una provocación sorda y continua, con una perversidad latente que solamente al final se expresa. El trozo presente, el brazo de hierro entre el poder del hombre, que es violencia destructiva y autodestructiva, y el de Dios, que es amor más fuerte que la muerte. Hermanos, en la muerte del Hijo de Dios se cumple todo, tanto nuestra perversidad como su bondad. Nuestro mal agota su carga negativa al quitar la vida al autor de la vida. Y Dios se manifiesta como Dios al dar su vida a nosotros, que se la arrebatamos. Hermanos, en la muerte de Cristo obtenemos realmente su herencia. Tenemos en nuestras manos el fruto que nos hace semejantes a Dios. Lo anuncia Génesis, capítulo 3. El Hijo de Dios, en su mansedumbre, se hace objeto de prepotencia, hereda de nosotros nuestra desnudez y nosotros heredamos de él su vestidura de hijo, como lo anuncia Mateo, capítulo 27. El relato se inicia al describir los cuidados de Dios, que Dios dedica a su vida o a su viña. Manifiesta su amor con los hechos, para que lo comprendamos y podamos producir aquel fruto que nos hace semejantes a Él. A la multiplicación de sus gestos de bondad corresponde un crecimiento de nuestra maldad. Golpeamos y matamos sistemáticamente a los profetas
que nos invitan a producir el fruto deseado. Nuestra respuesta a sus desvelos es una reacción automática y monótona. No existe camino de salida. A la obstinación de su amor corresponde el muro siempre más grueso de nuestro rechazo. Hermanos, al final, el Padre Celestial envía al Hijo. Precisamente ante Él sale al descubierto la intención que incubaban con respecto a Él: darle la muerte para arrebatarle su herencia. Los oyentes, hermano que me escuchas, interpelados por el Señor Jesús, responden diciendo que el delito merece la condena más severa. Pero el Señor Jesús da otra interpretación. El rechazo de los jefes será el comienzo de un nuevo pueblo, y la piedra desechada será piedra angular del nuevo templo. Los jefes del pueblo comprenden finalmente que se habla de ellos y se disponen a hacer lo que el Señor Jesús acaba de decir. Se dice con razón que la historia es revelación. En efecto, hermano que me escuchas, en ella la violencia quita siempre más la máscara de su poder mortífero. No es una casualidad si precisamente hoy alguno escribe un elogio de mansedumbre y un elogio de solidaridad, pero estaría fuera de lugar un elogio de nuestro tiempo si no se hace antes un elogio del asna y de la higuera para devolverle al hombre su humanidad y a Dios su realidad. Hermanos, el Señor Jesús, que es el Hijo del Hombre, despreciado y llevado a la muerte, fuera de los muros, es la piedra desechada que se convierte en piedra angular. Es el Hijo de Dios que nos da la herencia. Es el pontífice que une al Padre con los creyentes y a estos entre sí. Su cruz, hermano que me escuchas, revela la destructividad de nuestra violencia y la fuerza de su amor. Esta es la obra maravillosa de Dios. Nuestra miseria hace salir su misericordia. La Iglesia reconoce en el Señor Jesús al Cordero inmolado y victorioso, como lo anuncia Apocalipsis, capítulo 5, que vence el mal con el bien, como lo anuncia Romanos, capítulo 12, y de este modo apaga en sí nuestro poder de muerte. Unidos a Él, israelitas y paganos, somos hijos en el Hijo, árbol fructífero y templo del Espíritu Santo. Y el versículo 33 se lee: era un propietario. Es el Señor, a quien pertenece la tierra y cuanto contiene, el universo y sus habitantes, lo anuncia el Salmo 24. Pero Él no es un dueño, no se apropia de nada ni de ninguno. Por el contrario, hermano que me escuchas, lo da todo a todos hasta darse Él mismo. Nuestro error desde el comienzo fue el de pensar lo diferente de lo que es. Por nuestra parte, como somos hijos y queremos llegar a ser semejantes a Él, nos hemos preocupado eficazmente por llegar a ser como lo habíamos imaginado a Él. Y seguimos leyendo el versículo. Plantó una viña. Hermanos, la viña de Israel, según Isaías capítulo 5, el primogénito, elegido por Dios entre todos los pueblos como propiedad suya,
como está en Éxodo capítulo 19, no porque sea el más numeroso y fuerte, antes bien es el más pequeño entre todos los pueblos. Lo anuncia Deuteronomio capítulo 7. En él ha querido hacer brillar su amor paternal hacia sus hijos, de tal manera que llega a ser luz para los hermanos. Seguimos leyendo el versículo. Plantar la viña es un trabajo paciente e inteligente que exige esfuerzo y fatiga. Es necesario encontrar el terreno apropiado, adecuadamente asoleado, cavarlo profundamente y drenarlo, escoger y plantar cada cepa. El viñador hace esto con alegría, pensando en el fruto. Plantar la viña sintetiza la acción de Dios en favor de su pueblo elegido, desde los patriarcas hasta los jueces, desde la promesa hasta la herencia de la tierra, a través de la liberación de Egipto y el don de la palabra. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a despedirnos con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio,
Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.